Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 39. La luz blanca envolvía a Silver, dándole una sensación extraña, como si una verdad olvidada se le estuviera revelando de golpe. Estaba completamente absorto en lo que Mark le estaba contando, aunque las palabras parecían más una revelación que un simple infieme. Mark, con su poder monumental como vigilante interdimensional, le había informado a Silver sobre algo que, ese momento, él no sabía. El guardián, aquel que había estado detrás de muchas de las dificultades que Silver había enfrentado, el que había creado todos esos problemas y desastres en la batalla, no era el verdadero. El verdadero guardián aún vivía, y este era mucho más poderoso que cualquier ser con el que Silver hubiera luchado antes. Silver, quien había logrado con esfuerzo salvar muchas dimensiones, estaba atónito. La noticia lo golpeó con tal fuerza que no sabía cómo procesarlo. Había estado luchando contra un impostor, un ser que solo había creado caos en su mundo sin tener la verdadera fuerza del guardián original. Eso lo hizo sentir una mezcla de impotencia y frustración. El verdadero guardián estaba en su dimensión, y a pesar de sus victorias, aún quedaba algo pendiente que Silver debía resolver: terminar con el enemigo de una vez por todas. Cuando Silver regresó a su mundo, lo primero que hizo fue asegurarse de que todo estuviera en orden. Sabía que Eggman no podía quedar libre de sus errores. Había causado demasiado daño, y los amigos de Silver, atrapados en la base de Eggman, necesitaban ser liberados. Cream, Vanilla, y los demás Mobians que habían caído en las garras del científico loco debían ser rescatados antes de que el guardián falso tuviera oportunidad de hacer más daño. Silver se movió rápidamente, recorriendo las instalaciones secretas de Eggman, donde las celdas de contención mantenían cautivos a sus amigos. El lugar estaba oscuro y sombrío, pero con cada paso, Silver sentía cómo sus energías aumentaban. Tenía una misión importante. No solo liberar a sus amigos, sino también terminar con los últimos cabos sueltos que dejaba Eggman. Finalmente, llegó a la cámara principal donde Eggman esperaba. El científico, con su típica actitud arrogante, se giró cuando Silver irrumpió en la sala. Eggman había esperado este momento, pero no de la manera en que Silver pensaba. Ah, Silver. Sabía que vendrías. ¿Crees que podrás detenerme otra vez? Esta vez no habrá ningún héroe que te salve, dijo Eggman con una sonrisa maliciosa, mientras presionaba un botón que activaba sus máquinas de defensa. La batalla contra las máquinas de Eggman comenzó cuando Silver irrumpió en la cámara secreta del científico. Las paredes metálicas de la base se sacudían por el estruendo de la entrada de Silver, quien había usado su telequinesis para atravesar las puertas blindadas con facilidad. A lo lejos, en la sala de control, Eggman se encontraba observando el avance de su ejército de robots y máquinas a través de múltiples pantallas. Ah, Silver. Te estaba esperando. La voz de Eggman resonó en las paredes de la base, llena de arrogancia y desdén. Silver frunció el ceño, su determinación estaba al máximo. Sabía que esta vez Eggman no podía salir con vida, no después de todo el daño que había causado. Pero también sabía que, si quería llegar hasta él, tendría que enfrentarse a un ejército de máquinas y robots mejorados, con más poder de destrucción que nunca. Las máquinas de Eggman comenzaron a activarse automáticamente al detectar la presencia de Silver. Primero, una torre mecánica apareció ante él, con cañones láser apuntando hacia su dirección. Sin pensarlo dos veces, Silver usó su telequinesis para levantar escombros de las paredes y lanzarlos hacia la torre, desactivando varios de los cañones. Sin embargo, la torre siguió disparando, obligando a Silver a esquivar los rayos láser mientras avanzaba. Pero entonces, algo mucho más peligroso emergió. Desde el fondo de la base, Eggman había preparado su máquina secreta. Un coloso mecánico, de más de 20 metros de altura, con un cañón de energía gigantesco montado sobre su hombro y blindaje impenetrable. Era una bestia de metal, diseñada para destruir a cualquier oponente que se atreviera a desafiarla. Esta es mi última carta, Silver. Te destruiré con mi máquina de guerra definitiva. exclamó Eggman desde el interior de su sala de control, con una risa maliciosa.
el gigantesco robot comenzó a caminar lentamente hacia Silver, dejando una estela de destrucción por donde pasaba. Silver no dudó en usar sus poderes al máximo. Saltó por los aires, evitando las enormes pisadas del robot y usó su telequinesis para crear escudos de metal alrededor de él, protegiéndose de los impactos de los rayos láser que disparaba la máquina de guerra. Sin embargo, esta máquina de Eggman era más peligrosa de lo que Silver había anticipado. El cañón de energía en el hombro del robot emitió una poderosa explosión que destrozó el suelo a su alrededor, lanzando a Silver por los aires. Silver cayó pesadamente, pero se levantó rápidamente, furioso por el daño que había recibido. Estaba decidido a no dejar que esa máquina continuara con su destrucción. Usando su telequinesis con aún más concentración, Silver levantó enormes fragmentos de los alrededores, lanzándolos directamente hacia el robot. Los cohetes y misiles del gigantesco robot volaron hacia él, pero Silver logró esquivarlos, y con un salto acrobático, se lanzó hacia la torre de control del robot. En el aire, el erizo usó sus poderes para romper parte del blindaje exterior del coloso, buscando una forma de desactivar el mecanismo central. Eggman, desde su consola, presionó múltiples botones, ordenando a su máquina de guerra que empezara a hacer fuego intenso. Los disparos salían a una velocidad frenética, pero Silver, con su agilidad, lo esquivaba mientras se acercaba cada vez más al robot. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, con un fuerte impulso telequinético, Silver arrancó el corazón del robot, el núcleo energético que lo mantenía en funcionamiento. Una explosión sacudió la base cuando la máquina de guerra de Eggman comenzó a desmoronarse, con piezas volando por el aire. El robot cayó al suelo, su cuerpo metálico ahora sin vida. Silver había derrotado a su enemigo más poderoso, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Con un suspiro de alivio, Silver giró para dirigirse a las celdas de prisioneros, donde sabía que sus amigos estaban siendo mantenidos cautivos. En ese momento, una alerta comenzó a sonar, indicando que la base de Eggman aún tenía sistemas de defensa que podían activarse. Pero Silver ya no tenía miedo. Había llegado a su objetivo, y nada lo detendría ahora. Se adentró en las profundas cámaras de la base, donde las celdas de contención mantenían a sus amigos bajo cautiverio. Vio a Cream, Vanilla, Knuckles, y muchos más, atrapados en jaulas de energía. Con un solo movimiento, Silver usó su poder telequinético para desactivar las celdas, liberando a todos los prisioneros. «Gracias, Silver», exclamó Cream, abrazando a su amigo al instante. «Pensé que nunca saldríamos de aquí», dijo Knuckles, sonriendo mientras observaba la destrucción de las máquinas. Silver sonrió levemente, pero no tenía tiempo para celebraciones. Eggman todavía estaba en la base, y había hecho un daño irreversible. Sin embargo, con sus amigos a salvo, Silver los guió rápidamente hacia una salida secreta que había descubierto mientras recorría la base. Antes de partir, miró una última vez hacia el interior de la base, asegurándose de que Eggman no pudiera seguir causando daño. La batalla no había terminado para Silver, pero había logrado salvar a sus amigos, y eso era lo que más importaba en ese momento. Con su misión cumplida, y sabiendo que la amenaza de Eggman había quedado neutralizada. Con todos a salvo, Silver se preparó para lo que vendría. Sabía que la verdadera batalla aún lo esperaba, pero por ahora, había dado un paso más hacia su destino. Y con sus amigos a su lado, sabía que la victoria estaba más cerca que nunca. Silver y Sonic se desplazaban por los pasillos de la base, rodeados de la oscuridad de las instalaciones secretas de Eggman. Había logrado liberar a Cream, Knuckles, y a los demás, pero había algo más que no podía dejar pasar. La base del falso guardián, ese lugar donde había encontrado tantas máquinas y secretos oscuros, seguía siendo un foco de amenaza. No podía permitirse que lo que allí estaba sucediendo continuara. Sonic, siempre el optimista, caminaba a su lado, con una expresión seria. El ambiente dentro de la base era pesado, como si los ecos de cada sala aún resguardaran la amenaza latente de Eggman y el falso guardián. Sabían que debían avanzar hacia el corazón de la base, donde las respuestas podrían estar esperándolos. Silver sentía una mezcla de emociones mientras avanzaban. Aunque la base estaba siendo destruida poco a poco gracias a sus esfuerzos, un pesimismo le rondaba. La aparición de Eggman y las máquinas que había creado para la defensa del falso guardián lo inquietaban. Todo esto no había sido solo un plan aislado. Había una conspiración mucho mayor, algo que ponía en peligro todas las dimensiones. La lucha no había terminado, y el conocimiento de lo que se encontraba al final de este túnel seguía siendo incierto.
Cuando llegaron a una de las salas más internas, Silver se detuvo en seco. Sonic lo miró confundido, pero Silver ya había sentido algo. Algo no está bien aquí, murmuró Silver. El aire parecía más pesado, como si el entorno mismo estuviera impregnado con energía oscura. Miró alrededor y vio varias cápsulas de contención alineadas en una pared de acero, la cual parecía una instalación científica secreta. Sonic se acercó rápidamente y comenzó a revisar las cápsulas. En una de ellas, una figura conocida apareció, aunque estaba en un estado de suspensión. Era Whisper, Amy y Sally. Blaze, la cazadora, estaba allí también, atrapada en una cápsula de energía, sin poder moverse. Todos parecían estar en un estado suspendido, como si la energía del falso guardián estuviera dreneándolos. Silver, tenemos que sacarlos de aquí, exclamó Sonic, preocupado. Silver no dudó. Usó sus poderes telequinéticos para desactivar las cápsulas y liberar a sus amigos. Amy cayó de rodillas al suelo al despertar, mientras Blaze se incorporaba rápidamente, mirando a su alrededor en busca de cualquier amenaza. ¿Qué pasó?, preguntó Amy, mirando a Sonic con una expresión de sorpresa. Estaban atrapados por ese falso guardián. Pero ya los tenemos a salvo, explicó Silver, mirando a todos. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una cápsula más grande, en el fondo de la sala. Dentro de ella, una figura extraña y conocida estaba suspendida en el aire. Sonic también la reconoció. No puede ser, dijo, dando un paso hacia la cápsula. Dentro estaba el ayudante del falso guardián, Enerhack, la versión corrupta y malvada de Knuckles. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, pero su cuerpo estaba inerte, en un estado como si estuviera en coma o suspendido en un estado de energía. Algo no estaba bien. ¿Enerhack?, preguntó Silver, mirando con furia la cápsula. En ese momento, Eggman se asomó a través de una pantalla de comunicación, riendo de manera macabra. Ah, Silver, Sonic. Bienvenidos a la fase final de mi plan. Mi verdadera obra maestra. Este aquí es el que realmente puede destruirlos a todos, dijo Eggman, mostrándose satisfecho con la imagen del ayudante del ser más poderoso. Dijo Eggman, el ayudante del guardián, Enerhack aparecía en la pantalla. Cabe destacar que Eggman no sabe que ese guardián era falso y había muerto. No lo harás, Eggman, gritó Silver, apretando los puños. Pero antes de que pudiera hacer algo, Enerhack comenzó a moverse lentamente dentro de su cápsula, como si estuviera despertando de su coma. Las energías oscuras que lo rodeaban comenzaron a vibrar, emitiendo una energía malévola que amenazaba con destrozar todo a su alrededor. Sonic fue el primero en actuar, saltando hacia la cápsula, pero Silver lo detuvo. Es demasiado peligroso, Sonic. Tenemos que neutralizarlo antes de que se despierte por completo, advirtió Silver, con determinación. Con un rápido movimiento, Silver usó su telequinesis para intentar inmovilizar a Enerhack, pero la energía oscura que lo rodeaba era casi incontrolable. Enerhack comenzó a liberarse poco a poco, con gritos de furia y energía vibrando a su alrededor. Eso no te salvará, gritó Eggman a través de la pantalla. Ahora el verdadero poder de Enerhack se desatará, y será el fin de todos ustedes. Antes de que Enerhack pudiera liberarse por completo, Silver tomó una decisión. Usando toda su concentración, comenzó a desmantelar la cápsula con su telequinesis, rompiendo los circuitos y desactivando la energía que lo mantenía en ese estado. Sin embargo, el proceso fue lento, y Enerhack se fue liberando cada vez más rápido. De repente, cuando Enerhack estaba casi fuera, Silver concentró toda su energía en una explosión telequinética brutal, que destruyó los últimos restos de la cápsula y lanzó a Enerhack hacia el suelo. Con el falso guardián y su ayudante malvado en el suelo, Silver tomó a Enerhack con su telequinesis y lo llevó con él. No iba a dejarlo escapar. El ser maligno de Enerhack no era algo que pudiera ser dejado a merced del caos. Necesitaba ser contenido. Te llevaré a un lugar donde no puedas hacer daño a nadie, murmuró Silver, mientras Enerhack se debatía en su control. Sonic miró a Silver con una expresión seria, reconociendo la gravedad de la situación. ¿A dónde lo vas a llevar?, preguntó Sonic. A un lugar donde no pueda escapar. No puedo dejar que Eggman gane, y tampoco que el falso guardián tenga control sobre más dimensiones, respondió Silver, sabiendo que la batalla aún no había terminado. Mientras Sonic y los demás se preparaban para salir de la base, con la ayuda de Silver, sabían que aún quedaban dudas y enemigos por enfrentar.
Pero al menos, por ahora, Eggman y el falso guardián habían caído. La esperanza no estaba perdida, y Silver estaba decidido a seguir luchando para salvar no solo su mundo, sino todas las dimensiones que aún quedaban por proteger. Con sus amigos a su lado y un enemigo menos a enfrentar, Silver partió hacia su destino, listo para las batallas que aún quedaban por librar. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, reflejándose en las imponentes figuras de los héroes que se habían reunido para la batalla más grande que jamás hayan enfrentado. El Team Sonic, junto con el Team Rose, Vegeta, el Team Dark, ahora con un Omega reconstruido, el Team Chaotix, Blaze, Sally, y Whisper, se encontraban alineados, todos ellos con un solo propósito: detener la amenaza que Eggman había desatado sobre el mundo. En el centro de todo esto, Silver y Prototype Blaze también estaban preparados para lo que fuera necesario. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Los héroes sabían que lo que tenían por delante no sería una batalla fácil. Eggman, en su locura de poder, había reunido a sus mejores creaciones, incluidas las máquinas más destructivas que jamás hubiera imaginado, y las cápsulas de energía que usó para convertir a sus creaciones en una verdadera amenaza para todos los mundos. Pero nada de eso parecía intimidar al grupo. La unidad del equipo era más fuerte que nunca. En sus ojos se reflejaba la determinación de no dejar que Eggman destruyera lo que quedaba del mundo y de sus amigos. La Esmeralda Maestra, ese artefacto de inmenso poder, había sido robada por Eggman mientras todos estaban atrapados, y ahora, Eggman planeaba usar su poder para energizar su Death Robot, la creación más grande de todas. La amenaza no solo era la máquina de guerra de Eggman, sino todo lo que implicaba la Esmeralda robada. Knuckles, quien había sido testigo del robo de la Esmeralda Maestra, no podía dejar de pensar en lo que había pasado mientras estaba prisionero. ¿Cómo había podido Eggman robarla sin que nadie lo notara? Mientras estaba en cautiverio, había sido testigo de Eggman utilizando la Esmeralda Maestra para alimentar una serie de máquinas energéticas que amplificarían el poder del Death Robot. Esto cambiaría todo. Knuckles sabía que la única forma de detener todo esto sería recuperando la Esmeralda. Eggman no solo planea destruir nuestro mundo, reflexionaba Knuckles mientras observaba al grupo reunido. Él quiere destruir todas las dimensiones. Esa es la razón por la que robó la Esmeralda Maestra. Su poder es tan inmenso que puede reconfigurar las energías de todo lo que conocemos. Este no es solo un enfrentamiento por el control del mundo, es una guerra por la supervivencia misma de todas las realidades. Silver estaba de pie junto a Prototype Blaze, observando el horizonte. Sabía que el destino de todas las dimensiones recaía en sus manos. La energía de la Esmeralda Maestra tenía el poder de desintegrar las barreras que mantenían las dimensiones separadas, y Eggman, con la ayuda de su Death Robot, estaba a punto de fusionarlas todas en una catástrofe que solo podría traer la destrucción. Debemos hacerle frente ahora, dijo Silver, con determinación. No podemos esperar más. Sonic, al lado de Tails y el resto del Team Sonic, asintió. Es hora de que terminemos con esto, de una vez por todas. Eggman ha cruzado la línea esta vez. Sonic apretó los puños, su rostro lleno de furia. Vamos a ponerle fin a este desastre. Con un movimiento coordinado, los héroes comenzaron a avanzar hacia el lugar de la batalla final, una fortaleza flotante en el espacio exterior, el Death de Eggman. La base de operaciones del villano estaba perfectamente protegida, con robots de Metal Shadow y Neo Metal Sonics patrullando las cercanías. La fuerza que Eggman había reunido era abrumadora, pero el Team Sonic y sus aliados no estaban dispuestos a ceder. En el aire, el sonido de las máquinas de Eggman resonaba. Los Metal Shadows se deslizaban por el aire, sus cuerpos reluciendo con un brillo metálico, listos para atacar a cualquiera que se acercara. A cada lado de los héroes, Blaze y Sally preparaban sus ataques. Whisper, con su sigilo, esperaba el momento perfecto para lanzar un asalto desde las sombras. Vamos, vamos. Vegeta grita con confianza, su moto ahora funcionando con toda la energía que necesitaban para acelerar su avance. Con un destello de energía, la Team Rose saltó al ataque, mientras Omega, reconstruido y más fuerte que nunca, se preparaba para liberar su poder absoluto contra las hordas de máquinas. Amy y Cream trabajaban juntas para atacar en coordinación, mientras Blaze y Whisper se adelantaban, limpiando el camino con sus ataques de fuego y sigilosos asaltos. Mientras el equipo avanzaba, Eggman observaba desde su Death Robot, activando sus sistemas de defensa.
El DeaTech Robot estaba enorme, potenciado por la energía de la Esmeralda Maestra y rodeado por campos de fuerza que protegían sus partes más vitales. El robot estaba completamente armado, con cañones láser, misiles y garfios mecánicos que podrían destruir todo a su paso. No hay forma de que puedan detenerme. Eggman lanzó una risa maníaca, mientras el robot comenzaba a moverse, sus poderosos cañones de energía apuntando hacia el equipo. Sin embargo, el Team Sonic y los demás no se dejaron intimidar. En un esfuerzo conjunto, comenzaron a destruir los sistemas de defensa del DeaTech Robot, tomando ventaja de las interrupciones en el campo de energía que Eggman había creado. Knuckles no se quedó atrás. Usó su puño de energía para golpear el núcleo de una de las extremidades del DeaTech Robot, mientras Sonic y Silver se encargaban de las partes superiores, atacando con toda su velocidad y poder. «No dejaré que se lleve la Esmeralda Maestra», gritó Knuckles, con la furia reflejada en su mirada. Con cada golpe, el DeaTech Robot se tambaleaba, pero Eggman no estaba dispuesto a rendirse. Su risa aumentó, mientras comenzaba a liberar su armamento más peligroso, disparando cañones y misiles hacia el suelo. La batalla continuaba, y el equipo estaba comenzando a ver sus esfuerzos rendir frutos. Eggman estaba siendo forzado a retirar sus fuerzas en ciertos puntos, pero su última carta, la Esmeralda Maestra, le daba una ventaja aterradora. Justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance de los héroes, Eggman se deshizo de las barreras protectoras, disparando una explosión masiva de energía que lanzó a los héroes hacia atrás, golpeándolos con toda su potencia. Sin embargo, su exceso de energía también lo había dejado vulnerable. Ahora. Sonic gritó. Con una velocidad imparable, Sonic alcanzó al DeaTech Robot y, usando la energía concentrada en las esmeraldas del caos que había reunido, se lanzó al ataque final, destruyendo el núcleo del robot con un ataque supersónico. Con la caída de Eggman y la destrucción del DeaTech Robot, la amenaza por fin se desvaneció. Eggman intentó escapar, pero no pudo huir del poder combinado del equipo. Knuckles recuperó la Esmeralda Maestra, sabiendo que era el único que podía manejar ese poder de forma responsable. «Lo hicimos», dijo Sonic, mirando a su equipo con una sonrisa. «Este es el final de Eggman, por ahora». Pero la victoria era solo temporal. Sabían que aún quedaba mucho por hacer para asegurar que Eggman no pudiera volver a usar su poder destructivo. Silver miraba al horizonte, sabiendo que la batalla no había terminado por completo, pero con la esperanza de que, por fin, el mundo podría descansar por un tiempo. La unión del equipo había prevalecido, y aunque muchos desafíos quedaban por enfrentar, la luz seguía brillando a través de la oscuridad. La batalla contra los Neo Metal Sonics, los Shadow Androids y la creación más grande de Eggman había comenzado con un rugido ensordecedor. El DeaTech Robot había caído, pero el mal aún acechaba, y Eggman había preparado su última línea de defensa. Las versiones mejoradas de Metal Sonic, los androides Shadow y la máquina de guerra más poderosa de todas. La guerra por la supervivencia continuaba, y los equipos de héroes se dividieron, luchando en diversos frentes mientras la furia de la batalla sacudía la base de Eggman. Los Neo Metal Sonics se acercaban a Sonic y su equipo, sus cuerpos reflejando la luz con una frialdad metálica. A cada paso que daban, su presencia parecía oscurecer el ambiente, como si estuvieran absorbiendo la esperanza misma. «Ellos son como una versión malvada de mí», exclamó Sonic, observando a los Neo Metal Sonics. «No puedo dejar que se queden con eso». Sonic se lanzó al frente, sus zancadas se deslizaban con rapidez como siempre, pero los Neo Metal Sonics estaban sincronizados, respondiendo a cada uno de sus movimientos. Los Neo Metal Sonics no eran solo rápidos, sino también implacables y conscientes de cada táctica de Sonic. Uno de ellos, el más avanzado, se movió rápidamente hacia Sonic, utilizando una serie de proyectiles láser que apenas pudieron ser esquivados por el erizo. Sin embargo, la astucia y la velocidad de Sonic superaron a su versión oscura. Tails voló alrededor, con sus armas en mano, cubriendo a Sonic mientras él se enfrentaba a la máquina de metal. «Sonic, cuidado», gritó Tails, lanzando un par de misiles al Neo Metal Sonic que intentaba atraparlo. El impacto de los misiles desestabilizó al Neo Metal Sonic, pero Eggman, desde su trono, ordenó que un escudo de energía se activara, protegiéndolo temporalmente. Knuckles, con sus puños poderosos, no perdió tiempo y se acercó al Neo Metal Sonic más cercano, lanzando un potente golpe con energía que rompió la defensa metálica del robot.
Pero, antes de que pudiera rematarlo, otro Neo Metal Sonic apareció desde su costado, intentando perforar su corazón con un corte afilado. No me subestimes. Knuckles gritó, esquivando y dando un punch giratorio al Neo Metal Sonic, derribándolo. Los Neo Metal Sonics fueron una amenaza impresionante, pero las habilidades combinadas de Sonic, Tails, Knuckles y los demás lograron reducirlos. Aunque la pelea fue ardua, el trabajo en equipo permitió que comenzaran a prevalecer. Sonic lanzó una patada de energía al último Neo Metal Sonic, destrozando su sistema interno. Eso es, chicos. Sigamos adelante. Sonic exclamó, mientras los Neo Metal Sonics caían uno tras otro. Mientras tanto, el Team Rose se enfrentaba a los Shadow Androids. Estos androides, creados por Eggman con la esencia de Shadow, eran poderosos, imponentes y poseían una increíble agilidad. Pero Amy y Cream no retrocederían ante un desafío. Vamos, chicas. Juntas somos más fuertes. Amy gritó mientras empuñaba su martillo, dando un golpe directo a uno de los androides. Cream voló alrededor, usando su coneja voladora para esquivar los ataques de los androides. Mientras Amy se enfrentaba a uno, Cream se encargaba de distraer al siguiente con ataques rápidos. Los androides respondieron con láseres y golpes rápidos, pero Amy usaba su martillo para desviar los ataques, avanzando con una determinación feroz. Sigue el ritmo, Cream. No dejes que te sorprendan. Amy gritó, mientras saltaba y golpeaba a uno de los androides con una patada poderosa. Mientras tanto, Blaze y Whisper se enfrentaban a un Shadow Android que parecía dominar el combate a distancia. Blaze activó sus llamas cósmicas, envolviendo al androide en fuego, pero el Shadow Android usaba su velocidad y habilidades para esquivar los ataques. Necesitamos deshacerlos rápido. Whisper dijo mientras disparaba sus dardos de energía desde las sombras. Las habilidades combinadas del Team Rose y el Team Chaotix ayudaron a neutralizar a los androides. Un golpe final de Amy, un martillo cargado de energía, desintegró el último Shadow Android, y el Team Rose celebró su victoria. Mientras tanto, en el centro de la batalla, el enfrentamiento más épico de todos se libraba contra la creación final de Eggman. El DeaTech Robot estaba ahora más imponente que nunca, potenciado con energía de la Esmeralda Maestra y rodeado por Neo Metal Sonics y Shadow Androids. El Team Dark se encontraba frente a esta máquina gigante, con Shagetta y su moto al frente. Vamos. No nos detendremos hasta que caiga. Shagetta gritó, acelerando hacia el DeaTech Robot, dejando atrás un rastro de explosiones. Shadow, con su agilidad y velocidad, se lanzó al ataque, utilizando su Chaos Control para esquivar los disparos de energía. Omega siguió a Shadow, usando sus cañones de energía para desestabilizar las piernas del robot. Rápido, Omega. Debemos derribar sus sistemas. Shadow gritó. Sonic también se unió a la pelea, corriendo alrededor de la enorme máquina, buscando puntos débiles. Con su increíble velocidad, Sonic usó el Speed Boost para desarmar las defensas del DeaTech Robot. Mientras tanto, Knuckles y Silver atacaban las armaduras de metal del robot con una fuerza imparable, desintegrando sus partes más vulnerables. Sonic se preparaba para su ataque final, reuniendo energía en sus puños mientras Shadow y Silver seguían el ritmo con sus ataques de telequinesis y poderosas cargas de energía. Finalmente, Shagetta saltó desde su moto, lanzando un golpe con su energía, seguido de una feroz explosión de energía que derribó la cabeza del robot. Sin embargo, la máquina no se dio por vencida. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Silver usó su telequinesis para recoger una porción de escombros y lanzarla contra el núcleo central del DeaTech Robot, mientras Omega y Shagetta usaban sus ataques para desactivar las defensas restantes. Sonic, con una sonrisa confiada, apretó el botón de activación final, lanzando un poderoso Super Spin Dash directamente hacia el corazón del DeaTech Robot, destruyéndolo por completo. Mientras la batalla llegaba a su fin, una sensación de alivio y victoria llenaba el aire. La base de Eggman estaba en ruinas, y el DeaTech Robot finalmente había sido destruido. Sonic, Silver, Knuckles, Shadow, Omega, y los demás héroes se reunían, respirando con dificultad pero sonriendo por la victoria obtenida. La Esmeralda Maestra brillaba con una luz tranquilizadora, rescatada de las garras de Eggman y restaurada en su lugar seguro. Sin embargo, la victoria fue fugaz. Eggman, aunque derrotado en la batalla frontal, aún tenía un as bajo la manga. Mientras los héroes celebraban, una alarma repentina sonó en toda la base.
Eggman, en su huida, había activado una bomba de distancia, diseñada para detonar en cuanto se sintiera fuera de alcance de la base. El reloj comenzó a contar de inmediato, y en cuestión de segundos, un destello rojo iluminó el horizonte, señal de que la bomba estaba en funcionamiento. Los héroes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. «Rápido, todos aléjense», Sonic gritó, viendo cómo la bomba comenzaba a pulsar con una energía destructiva. Pero antes de que pudieran evacuar, la explosión ocurrió. El estallido de la bomba fue tan violento que la tierra tembló bajo sus pies. Una onda expansiva de energía atravesó el área, y el equipo fue golpeado por una fuerza cegadora. Prototype Blaze, quien había estado cerca de la zona de impacto, fue el más afectado. La onda lo derribó violentamente al suelo, y su cuerpo comenzó a mostrar signos evidentes de daño severo. Silver, al ver a Prototype Blaze caer al suelo, sintió una furia indescriptible. Algo dentro de él se rompió. Blaze era una aliada de confianza, y él no iba a permitir que Eggman se saliera con la suya, no después de todo lo que habían pasado juntos. El rencor y la furia se apoderaron de él. No, no lo permitiré. Silver gritó, viendo a Prototype Blaze aún consciente, pero claramente herida. En un parpadeo, Silver activó el anillo azul en su muñeca, utilizando su poder para teletransportarse inmediatamente. Un destello de luz azul lo envolvió, y el siguiente segundo, él y Prototype Blaze desaparecieron de la escena de la batalla. La teletransportación los llevó directamente a la base lunar de Silver, un refugio que había utilizado anteriormente en su búsqueda de respuestas. La base lunar, ahora vacía y pacífica, era el lugar perfecto para curar a Prototype Blaze y pensar en el siguiente paso. Silver llegó con rapidez y depositó suavemente a Prototype Blaze sobre una mesa de trabajo, comenzando a analizar su condición. Estaba herida gravemente y parecía que la bomba había causado una lesión interna significativa, además de algunas quemaduras en su cuerpo. Los circuitos de su cuerpo, dañados por la explosión, daban destellos intermitentes de energía. «Maldita sea, Eggman», Silver gruñó, con los dientes apretados, mientras preparaba el equipo médico de la base lunar. «No te saldrás con la tuya, viejo loco». Con manos rápidas y precisas, Silver comenzó a usar sus habilidades telequinéticas para reparar los sistemas internos de Prototype Blaze. Concentró su energía en cada detalle, haciendo que las llamas cósmicas de Blaze se estabilizaran nuevamente. El proceso fue largo y tedioso, pero Silver no pensaba en rendirse. Sabía que tenía una oportunidad de salvarla, y no iba a dejar que un enemigo como Eggman destruyera algo que apreciaba. Mientras trabajaba, su furia aumentaba, sintiendo una ira constante por lo que Eggman había hecho. Al cabo de unos minutos, Prototype Blaze comenzó a dar señales de mejoría, aunque seguía inconsciente. Los daños más graves en su cuerpo se estaban reparando, pero Silver necesitaba tiempo para estabilizarla por completo. Durante ese tiempo, se sentó al lado de ella, su mente en un torbellino de emociones encontradas. «Lo siento, Blaze», Silver murmuró, sus palabras llenas de frustración. «No quería que esto pasara. Voy a hacerle pagar a Eggman por esto». El sonido de la explosión aún resonaba en su mente, la imagen de Prototype Blaze tendida en el suelo, casi desmayada, le quemaba como una marca en su alma. Eggman había desatado un caos de nuevo, y, a pesar de haber sido derrotado, parecía que su odio hacia el mundo nunca se iba a extinguir. «Voy a destruir todo lo que quede de su imperio, si hay algo que aprender de esto, es que no hay descanso para los malhechores. Eggman va a pagar por cada segundo que haya causado sufrimiento», pensó Silver, con el rostro oscuro por la furia contenida. No tardó mucho en terminar los primeros arreglos y estabilizar a Prototype Blaze. Ahora, solo quedaba una cosa en su mente: terminar con Eggman de una vez por todas. Sabía que era una misión peligrosa, pero no importaba lo que le costara. Eggman ya había tocado a sus amigos, y eso no podía dejarse pasar. Silver estaba decidido a terminar esta guerra, y no iba a permitir que su rabia fuera inútil. Con una expresión resuelta en su rostro, Silver tomó una profunda respiración y comenzó a preparar el siguiente paso en su viaje. La luna brillaba intensamente afuera, y mientras Prototype Blaze descansaba y se curaba, él se armaba con nuevas estrategias para la batalla final. Eggman no sabía lo que le esperaba. El ambiente en la base lunar estaba cargado de tensión. Prototype Blaze, ahora recuperada gracias a los esfuerzos de Silver, se levantó con un suspiro de alivio. Agradecida, le dirigió una sonrisa tenue y le dio las gracias.
Gracias por salvarme, Silver, dijo con voz suave, pero cargada de gratitud. Mientras estaba atrapada, intentaron crear seres para que pudieran ayudarnos, pero los experimentos fallaron. Silver frunció el ceño. Esto era inesperado, pero no podía dejar pasar ninguna oportunidad para fortalecer su equipo. Si esos seres eran tan poderosos como se describían, podrían ser la clave para la siguiente fase de la batalla. Tráelos. Quiero que se reúnan en la sala de entrenamiento. Vamos a ver qué tan fuertes son realmente, dijo Silver, con su voz firme y decidida. Sabía que no podía permitirse perder el tiempo, ni ser suave en una situación tan crítica. Tenía que adaptarse, y rápido. Después de unos minutos, los 3 seres que Prototype Blaze había mencionado hicieron su entrada en la sala de entrenamiento. A medida que entraron, la atmósfera se hizo más densa, como si la gravedad misma hubiera aumentado. Ellos no nos ayudaron ya que solo podían seguir tus órdenes. En primer lugar, Todoroki, un joven con una mezcla de fuego y hielo emanando de su cuerpo. Su presencia era impresionante. No solo se notaba en su porte, sino en la intensidad de su poder. En segundo lugar, Dante, el legendario cazador de demonios, cuya habilidad de lucha era tan formidable que su aura misma parecía desafiar el espacio. Su cuerpo irradiaba un poder similar al de los mejores guerreros, y en tercer lugar, Alex Mercer, el cambiante ser de sombras y carne, con la habilidad de transformarse y adaptarse en segundos a cualquier tipo de lucha, una fuerza que rivalizaba con las bestias más temibles. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña mientras analizaban el entorno. Silver no iba a perder tiempo. Sin mediar palabra, levantó sus manos y utilizó su telequinesis para acelerar la batalla. Sabía que, para avanzar, tenía que superar a estos 3 poderosos individuos. El entrenamiento iba a ser brutal, y no iba a tener piedad de ninguno de ellos. «Atáquenme con todo lo que tienen», ordenó Silver, su voz llena de determinación. Inmediatamente, Todoroki desató un torrente de llamas ardientes y hielo imparable, fusionando ambos elementos en un solo ataque, creando un torrente de poder elemental. Silver reaccionó a tiempo, usando su telequinesis para desviar los ataques de hielo y fuego con destreza, pero la presión era palpable. Alex Mercer, por otro lado, aprovechó su habilidad de asimilación, tratando de invadir la mente de Silver con sus tentáculos de carne y sombra. Dante, con su poder divino de Super Saiyan Dios, se abalanzó sobre Silver con una serie de golpes devastadores que hicieron temblar la base lunar. A pesar de su agilidad y su control telequinético, Silver se dio cuenta de que estos 3 no eran enemigos fáciles. Cada uno tenía habilidades únicas, y las combinaciones de sus ataques parecían casi imposibles de evitar. Silver sintió la presión aumentar, pero en lugar de ceder, se concentró aún más. Con una determinación feroz, Silver comenzó a adaptarse a sus ataques. Esquivó las llamas de Todoroki con saltos precisos, utilizando su telequinesis para crear una barrera de energía que absorbió los golpes de hielo. A su vez, Alex Mercer intentó atacar con su capacidad de transformación, creando gigantescos tentáculos que lanzaba hacia Silver. Pero él no se dejó atrapar, utilizando rápidos movimientos para manipular su entorno con su poder, destruyendo los tentáculos antes de que pudieran envolverlo. El ataque de Dante, al ser una mezcla de velocidad, destreza y poder divino, le dejó varias marcas en el cuerpo, pero Silver se recuperó rápidamente, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a asimilar el estrés de los ataques. Durante una hora completa, el enfrentamiento continuó, y la batalla se volvía cada vez más intensa. El sudor cubría la frente de Silver, pero su voluntad no flaqueó. Comenzaba a ver los patrones en los ataques de los 3, y con cada golpe que esquivaba, con cada golpe que devolvía, Silver mejoraba y se volvía más fuerte. Los 3 combatientes también notaron que Silver estaba adaptándose con rapidez, mejorando su estilo de lucha a cada segundo. Finalmente, después de una larga y brutal pelea, Silver encontró el punto débil en el estilo de cada uno. Con una serie de movimientos rápidos y calculados, desarmó los ataques de Todoroki, desintegró los tentáculos de Alex Mercer, y desvió los poderosos golpes de Dante, utilizando su telequinesis al máximo para desarmarlos y debilitarlos. Silver logró hacer caer a los 3 en el suelo, agotados, derrotados pero no destruidos. La pelea había terminado. Con un último esfuerzo, Silver dejó caer sus manos al suelo, respirando profundamente. La pelea lo había llevado al límite, y su cuerpo ya no podía seguir más. Se desplomó en el suelo de la sala de entrenamiento, exhausto.
Lo logré, pero esto no es suficiente, murmuró para sí mismo, sintiendo cómo su cuerpo empezaba a ceder a la fatiga. A pesar de haber vencido, su cuerpo estaba al borde del colapso. Silver sabía que había alcanzado su límite. Había adquirido un poder abrumador, pero ese poder estaba empezando a consumirlo, desgastando su cuerpo con cada uso. Necesito más poder. No puedo dejar que esto me limite, necesito encontrar una manera de almacenar más poder, de entrenar más, pensó Silver, con la mente fija en el siguiente paso. Con dificultad, se levantó y comenzó a dirigirse hacia sus laboratorios de investigación, donde pasaría el resto de la noche buscando una forma de almacenar más poder sin que su cuerpo se desmoronara bajo su propia fuerza. Sabía que tenía que ser más fuerte, porque Eggman aún no había sido detenido, y el destino de todo el universo dependía de él. Con el cansancio y la adrenalina aún recorriéndole el cuerpo, Silver se levantó de nuevo, no sin esfuerzo. Miró a los 3 combatientes caídos en el suelo de la sala de entrenamiento, que comenzaban a recuperar sus fuerzas lentamente. Todoroki, Dante y Alex Mercer se levantaron con dificultad, pero sus ojos ya no mostraban el desdén o el desafío que tenían al principio de la pelea. Ahora, había algo diferente en su actitud. El rostro de Todoroki reflejaba una mezcla de respeto y determinación. Sabía que Silver no solo había sido capaz de resistir sus ataques, sino que también los había superado, adaptándose a cada uno de ellos con una rapidez impresionante. ¿Por qué nos pediste que te atacáramos con todo lo que teníamos?, preguntó Todoroki, respirando con dificultad. Nos has mostrado algo, más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué? Silver no dudó en responder. Su voz sonó calmada, pero profunda, llena de la sabiduría adquirida durante su entrenamiento y batallas. Necesitaba saber de qué eran capaces. No puedo permitirme liderar un equipo que no esté preparado para todo. Y ustedes, me han demostrado que son más poderosos de lo que pensaba. El poder solo tiene valor cuando sabes usarlo, y me habéis dado la oportunidad de ver su verdadero potencial. Dante, quien se había mantenido en silencio durante la conversación, se aproximó lentamente. El cazador de demonios sonrió, pero esta vez, su sonrisa no era burlona ni arrogante. Había algo sincero en ella. Siempre me ha gustado ver hasta dónde puedo llegar, pero no pensé que me encontraría con alguien que realmente me empujara a mis límites, dijo Dante, y a pesar de su actitud relajada, había un brillo de respeto en sus ojos. Tienes algo especial, Silver. No es solo fuerza. Es determinación. Y eso es lo que me hace querer seguirte. Alex Mercer, que en un principio había sido el más silencioso de todos, observaba la escena con interés. Como un ser que había vivido tanto, y que había visto tanto sufrimiento, entendía el valor de lo que estaba presenciando. Su mirada ya no era la de un enemigo, sino la de alguien que había encontrado un propósito. Alex se acercó, sus ojos brillando con una intensidad oscura. Soy algo diferente de los demás, murmuró, su tono grave. Pero, después de todo lo que has hecho por nosotros, y por lo que me has demostrado, estoy dispuesto a seguirte. No porque me lo pidas, sino porque entiendo que alguien con tu poder y tu visión puede ser la respuesta a algo más grande. Silver asintió, su rostro serio pero satisfecho. No dijo nada al principio, dejándolos reflexionar sobre sus palabras. Sentía la energía de la situación cambiar. Lo que antes parecía un desafío, ahora se sentía como un equipo, unidos por un propósito común. Un propósito que iba más allá de su poder individual. Había aprendido de ellos tanto como ellos de él. Me alegra saber que entienden lo que trato de hacer. Pero esto es solo el comienzo, dijo Silver, mientras miraba a los 3 con una sonrisa decidida. Tenemos un objetivo más grande por delante, y necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarlo. Eggman, el de ATEC Robot, y todos los demás enemigos, son solo un paso en nuestro camino. Juntos, somos más fuertes. En ese momento, la sala se llenó de un nuevo aire de camaradería. No solo eran aliados en una batalla, sino compañeros de lucha, cada uno con sus propios poderes, pero todos con un mismo objetivo: proteger lo que quedaba del universo y destruir la amenaza de Eggman. Todoroki, Dante y Alex Mercer ya no eran simples luchadores que Silver había probado y derrotado. Ahora eran parte de su equipo, leales a su causa y listos para luchar a su lado. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Los 3 nuevos miembros del equipo entrenaron junto a Silver, quienes los guió para asegurarse de que estuvieran al nivel necesario para enfrentar cualquier reto que se les presentara. La relación entre ellos se fortaleció rápidamente, y comenzaron a compartir sus historias y experiencias.
Todoroki, con su lucha interna entre el fuego y el hielo, encontró un terreno común con Silver, quien también luchaba contra las sombras de su pasado. La relación que ambos formaron no solo fue de camaradería, sino también de mentor y aprendiz. Dante, aunque no necesitaba mucha orientación, se volvió un valioso aliado gracias a su destreza y experiencia en el combate. Su sentido del humor y su capacidad para mantener la moral alta fue esencial durante los momentos de tensión. Alex Mercer, por su parte, se convirtió en un apoyo esencial en las misiones más arriesgadas. Su habilidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias, junto con su capacidad para enfrentarse a cualquier tipo de enemigo, se convirtió en un pilar para el equipo. La base lunar, que había sido un refugio para curarse y reorganizarse, pronto se convirtió en un centro de operaciones, con el equipo preparado para lo que vendría. Los Neo Metal Sonics y Eggman aún representaban una amenaza inminente, pero Silver sabía que ahora tenía un equipo a su lado. Juntos, serían capaces de enfrentarse a cualquier adversidad. En cuanto a Silver, la misión de derrotar a Eggman se volvió mucho más clara. Ya no era solo una cuestión de poder. Era una cuestión de estrategia, de unión y de sacrificio. Los 3 nuevos miembros del equipo no solo aportaban sus habilidades, sino también su lealtad, algo que Silver nunca había tenido en su lucha. Y así, con un equipo mucho más fuerte que nunca, Silver y sus aliados comenzaron a preparar su próxima ofensiva, sabiendo que el futuro de todo lo que conocían dependía de su capacidad para unirse y derrotar a Eggman de una vez por todas. Después de la intensa batalla que había enfrentado junto a Silver y los demás, Shageta regresó a su rutina diaria. Aunque su poder había disminuido un poco debido al desgaste de la lucha, no se sentía derrotado. Sabía que en su interior seguía siendo un guerrero formidable. Su determinación no había flaqueado, y su deseo de mejorar solo se había intensificado. Si quería estar preparado para cualquier futuro enfrentamiento, debía seguir entrenando y superando sus límites. En su pequeño campo de entrenamiento, Shageta se encontraba a solas por un momento, meditando sobre su última batalla. Recordaba cada movimiento, cada instante de esa pelea, analizando lo que había hecho bien y lo que podía mejorar. Pero también sentía que algo más había cambiado en él. Las últimas peleas lo habían dejado más maduro, más consciente de sus propios límites, pero también de la enorme responsabilidad que tenía. Sabía que no podía permitir que su poder decayese. Así que, como siempre hacía, se levantó con energía renovada y se dirigió al campo de entrenamiento para continuar con su rutina. Whisper y Tangle ya estaban allí, preparadas para entrenar con él. Whisper, con su usual seriedad y concentración, se ajustó la máscara y se estiró ligeramente, lista para comenzar la sesión. Tangle, por otro lado, era un poco más relajada, pero se podía ver la chispa de competitividad en sus ojos. Aunque su entrenamiento no era tan riguroso como el de Shageta, ella también sabía la importancia de mantenerse en pie. «Vamos, Shageta», dijo Whisper mientras tomaba su boomerang con firmeza. «Hoy te vamos a desafiar aún más. Si te estás recuperando de esa pelea, ahora es el momento perfecto para ponerte a prueba». Shageta sonrió, dándose cuenta de que estaban listos para una nueva sesión intensa. Sin embargo, sentía que la calma y la reflexión de ese momento serían más importantes que cualquier ejercicio físico. Había aprendido que no todo en la batalla dependía de la fuerza bruta. «Lo sé, Whisper. Pero hoy me centraré más en la técnica que en la fuerza», respondió Shageta, mientras se agachaba y se preparaba para comenzar. Whisper y Tangle observaron atentamente mientras Shageta realizaba una serie de movimientos complejos, intentando integrar todo lo que había aprendido durante sus batallas recientes. Movimientos fluidos, controlados y rápidos. Con cada paso, se notaba la diferencia de un Shageta que, aunque había pasado por momentos difíciles, se había vuelto más refinado y calculador. Tangle, que observaba con atención, no pudo evitar sonreír mientras veía cómo su amigo mejoraba. «No creas que te dejaré ganar tan fácilmente», dijo en tono juguetón. «Puedo ser más ágil de lo que piensas». Shageta la miró de reojo, una sonrisa divertida apareciendo en su rostro. «Te espero», dijo con tono confiado. A pesar de que su poder había disminuido ligeramente, su velocidad, reflejos y determinación seguían siendo impecables. Se sabía capaz de superar a cualquier desafío si se lo proponía. El entrenamiento continuó durante varias horas. Whisper y Shageta se enfrentaron en un duelo de agilidad y precisión, mientras Tangle utilizaba sus habilidades con la cola para ayudar a poner a prueba la resistencia física de todos.
Shageta, a pesar de las ligeras restricciones de su poder, continuaba esquivando y respondiendo con golpes rápidos y certeros, su agilidad intacta y su determinación a toda marcha. De vez en cuando, Shageta se detenía a observar sus movimientos, concentrándose en los detalles, en cómo podía perfeccionar cada acción y movimiento. Whisper y Tangle lo seguían, desafiándolo con nuevas tácticas y estrategias para mantenerlo alerta. Whisper lo empujaba a probar nuevas técnicas, probando su capacidad para adaptarse y evolucionar en medio del combate. Mientras tanto, Tangle lo retaba a maniobras más rápidas y arriesgadas. Cuando el entrenamiento llegó a su fin, todos estaban agotados, pero satisfechos. Shageta se detuvo por un momento, respirando con fuerza mientras miraba a sus compañeras, dándose cuenta de que había crecido más de lo que pensaba. Aunque su poder había disminuido un poco, su habilidad para adaptarse y mejorar lo había llevado a un nivel que ni siquiera él había anticipado. Tangle fue la primera en hablar, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Ese fue un buen entrenamiento. No puedo esperar para hacerlo de nuevo. Whisper, aunque más sería de costumbre, no pudo evitar asentir. Tu nivel ha aumentado, Shageta. Estás más cerca de llegar a un nuevo límite. Shageta sonrió de nuevo, agradecido por las palabras de sus amigas. Gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes. Necesito seguir mejorando, y no solo por mí, sino por todos los que confían en nosotros. Con un renovado sentido de propósito, Shageta se preparó para la siguiente fase de su entrenamiento, sabiendo que había mucho más que aprender. Aunque su poder había disminuido, su enfoque y voluntad para mejorar solo se habían intensificado. En su mente, sabía que, a pesar de la batalla que había librado junto a Silver y los demás, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Eggman, la amenaza de los Metal Shadows, y los misteriosos guardianes no podían ser derrotados con simples habilidades o ataques. El futuro exigía más que eso. Exigía una unión más fuerte, una mente más aguda y un corazón lleno de determinación. Con este pensamiento, Shageta miró al horizonte, consciente de que su viaje de superación estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentar lo que viniera. Fin del capítulo 39.